Y en esto, ¿estamos en vivo? Sí, sí. Estamos en vivo, damos gracias a los amigos que se conectan a través de las redes sociales y a todos los que están aquí. En este momento cedo la palabra, este es el pastor Luis Pidotti, recibo máxima alabanza. Le voy a pedir a los niños que se han escoltado por la pastora hacia su lugar de reunión. Y dejo con ustedes en este momento al doctor Román Ramos Tierra. Él es pastor, psicólogo, amigo y otros tantos títulos, un hijo de Dios con una gracia y un favor de Dios extraordinario que sé que nos va a bendecir en esta mañana. Así que dejo con ustedes al doctor Román. Un placer. Me reía viéndolo porque decía que el asunto no es verdad el instrumento, sino realmente esa fe, ¿no? Y yo pensé, digo, si uso una burra una vez que me usa a mí también. Gloria a Dios. ¿Cuál es? ¿Este o el otro? Los dos. Ambos. Si gusta y no, porque esto sería para que ellos te escuchen, Pero, ¿me oyen bien o no? Sí, perfecto. La verdad es que lo que conmemoramos hoy no da tanto lugar a sonrisas y a chistes, que a veces nos hacemos los predicadores, ¿verdad? Por darle un poco más de relajamiento, ¿verdad? A las personas, porque todo el tiempo puede parecer el látigo, ¿no? Que estamos diciendo, wow, todos los esfuerzos, todo lo que es terrible, ¿verdad? Ser cristiano. Y la verdad es que yo no conozco nada que sea más difícil que ser cristiano. Pero tampoco conozco nada que sea mejor que eso. Amén. Así que de entrada, ya eso me alivia, ¿no? Eso merece un aplauso. Y de eso tengo que hablar hoy. Si sé manejar esto. Gracias Dios, aleluya. Santo, santo tú eres, Señor Jesús. Ahora. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es. Al ser pastor y ser psicólogo también, puede ser muy útil en muchos contextos, porque el psicólogo es alguien que conoce de la conducta humana. Y precisamente lo que nuestra fe nos está machacando constantemente es que cambiemos nuestra conducta. Entonces, si aprendiéramos cómo se cambia, pues sería un poco más fácil el asunto, ¿no? Pero no necesariamente le enseñan a uno el cómo. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años, en un retiro. Estaba yo empezando, muy novato. En realidad todavía me faltaba mucho de aprender sobre lo que es esta fe nuestra, lo que es la dinámica de las personas que están en ella. Y yo dije algo, estaba ministrando, y una dama de quizás una edad aproximada a los 40 y pico de años, no sé si tendría 50, allá atrás explotó. Yo, ya estoy harta. Y yo le dije, ya le he dicho, Dios mío, qué metida de pata, ¿verdad? Porque aquello me cayó como un balde de agua fría. Estoy harta. Lo mismo. Oh, que me digo que... ¿Y qué se trataba lo mismo? Hay algo que por ahí se menciona sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Boa. Eso lo aprendí aquel día. Ella lo estaba diciendo, ya, boa. Por fin, hoy me dijeron algo con sentido. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la verdad era que es que caemos en la trampa
cuando no hay el conocimiento de decirle a la vida de la Biblia, ora, ayuna y ya está hecho. No es tan fácil. Por la falta de conocimiento, perece mi cuerpo. Así es. Sin embargo, la verdad me hace libre. Amén. Pues entonces aquellos llamados a unos ministerios como el mío, tenemos que pulirnos en hablar del cómo. Eso es vital para todo el mundo, pero muy especialmente para nosotros, los de la fe. Cuando en este día que conmemoramos, Jesús dijo, consumatus est. ¿Qué frase es esa, verdad? Está hecho ya. Todo está terminado. ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que está hecho? ¿Qué es lo que está terminado, verdad? Dicho lo que se me ocurrió a mí unos años atrás cuando pensé y elaboré esto, ¿no? Había escrito, he realizado el gran propósito del Todopoderoso. He satisfecho las demandas de su justicia. Gloria. He cumplido todo lo que estaba escrito en los profetas y sufrido la mayor malicia de mis enemigos. Y ahora el camino al lugar santísimo está abierto mediante mi sangre. Gloria a Dios. Terrible, pero glorioso fin. Esta es una reflexión que hizo esa persona tan conocida dentro de la fe, Adam Clarke, y la tomé en aquel tiempo como mía porque era sumamente ilustrativa de verdad. Descansamos en esa esperanza, en eso que decía ahora mi compañero Luis, de que ya la victoria la alcanzó él. Pero ¿cómo nos apropiamos de ella? ¿Con venir a la congregación? ¿O con darnos golpes de pecho, como se decía tradicionalmente en el argot católico, no? Es más complicado que eso. Bastante más complicado. Se ha escrito y predicado hasta la saciedad sobre este gran propósito, así como el terrible sufrimiento por lo que hubo de pasar nuestro Señor para alcanzar esto, ¿verdad? Y cuando llegamos a este tiempo conmemorativo, se repiten y se multiplican y hasta se hacen nuevos los mensajes de las predicaciones, los montajes teatrales y las películas, donde lo que más sobresale muchas veces son las sangrientas escenas, como la película aquella famosa, ¿no? de Mel Gibson, ¿no? Y sangre, y látigos, y dolor, y cosas terribles. Y a lo mejor nos envolvemos en eso, o nos involucramos, que sería la palabra mejor en español, nos involucramos dentro de eso y nos sentimos, wow, presas del dolor y compartiendo con Cristo su sufrimiento. Ahí sale el psicólogo mío, ¿no? ¿Será verdad eso? O una forma oscura de nuestra mente de caer en la trampa de justificarnos. La psicología ha estudiado muy seriamente el asunto de la culpa. Si la culpa no existiera, ni Luis estuviera aquí, ni yo tuviera oficina de psicólogo, no existiría consejero, no haría falta para nada. Existimos precisamente porque la culpa está. Y la psicología se puso a investigar esto. Yo quiero decirles de entrada, algunos de ustedes me lo han escuchado muchas veces, el mejor libro de psicología que yo he leído es la Biblia. Amén, Amén. amén. Créanmelo. Sí, Señor. Y a algunos pastores amigos no les gusta que yo diga eso, pero sí es que es la verdad. Es más, puedo decir que muchos psicólogos famosos han dicho muchas cosas que estoy seguro que las copiaron de aquí y las disfrazaron. El mismo padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, que ustedes dicen, ¿no? Que yo le digo Don Segismundo, que a mí me gusta decirlo en español, Don Segismundo Freud, ¿no? Él se copió y él disfrazó. Si alguno de ustedes cogió una clase de psicología, comparen lo que él dice
con lo que dice Pablo después en la Biblia, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y él lo disfraza y lo pone como el líder del ego y el superego, y le da una forma, wow, y qué tremendo el padre de la psicología, pero eso lo copió de ahí. No tengo ninguna duda. Pero sigue siendo bien válido. La Biblia nos enfrenta a que entendamos cómo somos y quiénes somos. Usted no puede manejar algo que no conoce. Usted tiene que conocerse para poderse manejar y alcanzar esa victoria de que estamos hablando y que ya ganó para nosotros nuestro Señor. Es importantísimo entender esto, y esto yo lo repito hasta la saciedad. Tengo cansada a mi esposa y dice, pero tú siempre hablas de lo mismo. Y lo voy a decir, pero sí, es que ella me ha escuchado 100.000 veces, pero ustedes no. Tengo que decir que eso que dice Pablo es trascendental, y si yo lo entiendo me sirve para manejarlo mucho mejor. Así que somos tres en uno. Mira qué interesante que hasta en eso estamos también hechos a semejanza del Señor, ¿no? Pero tenemos una parte física. Esa parte física la conocemos, es más fácil de entender. Sabemos que si cumplimos unos requisitos básicos con ella, nuestro cuerpo va a estar bien, alimentarnos correctamente, hacer ejercicio adecuado. No es que salgan músculos detrás de las orejas, ni nada. No. Hay gente que tiene demasiado músculo, pero tiene un cerebro de mina, ¿no? Hace falta un balance, ¿verdad? Y Pablo nos invita a eso, ¿no? Que todo vuestro ser. Sí, de hecho, hace falta el descanso, el sueño. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que la mencionaré varias veces, que el sueño es una de las medicinas más importantes que existen para nuestra salud física y mental. Así es. El que no duerme bien, lo paga, pero bien pagado. Hay que aprender a dormir mucho mejor. Es un requisito indispensable. La ciencia lo dice, pero no está diciendo la palabra desde el principio, ¿no? Que tenemos que ser responsables, mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén. Y antes, me faltó una, hay que bañarse de vez en cuando. Hay que... En el trópico todos los días. Si cumplimos esos 4 requisitos, no hay duda de que nuestro cuerpo va a estar mucho mejor. Y después decimos que es el templo del Espíritu, pero caramba, hay algunos templos que tienen el Espíritu que no encuentran dónde agarrarse porque el templo está solo, ¿no? Y estamos en la iglesia, ¿no? Y hemos escuchado mil veces, ¿no? Pero ahora, vamos entonces al otro lado, a la parte espiritual. Y fíjense qué interesante. La parte espiritual la podemos ver también en esta dimensión que les acabo de mencionar, que se necesita para que nuestro espíritu esté bien. Alimentarse. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. ¿Qué necesita? Ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? La oración. Así es. ¿Qué necesita? Descanso. Oye, esto es un descanso. Reunirnos, la congregación, el retiro. Gracias a Dios. Son muchas maneras que tenemos de buscar ese descanso. Gloria a Dios. Y también, qué ironía, hasta la higiene, que es el ayuno, no la dieta. ¿Cuántas veces escucharon que estoy ayunando, pero es para verse el lente? Eso no es ayuno. Dieta y ayuno es la misma cosa en un sentido práctico, claro. Pero la intención son dos cosas muy diferentes. Así es. El ayuno va a predisponer cada vez mejor todo tu ser hacia el contacto íntimo con nuestro Dios. Ese es el valor de esa oración. Pero también entonces, si hacemos todo esto del ayuno, de las 4 partes iguales, es un modelo que se me fue ocurriendo, ¿no? Que he visto en la práctica, que el que lo practica más y más le va mucho mejor en la vida. Después el área del alma, eso tengo que aclarar algo. Alma viene del latín. La raíz de la palabra comienza en latín. Latín es el idioma de los romanos. Recuerden que Pablo, además de ser hebreo, era romano también. ¿Y qué ocurre entonces? Piensa como él dice, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando voy al latín, la primera vez que empiezo a pensar en esto, ya convertido, buscando entender, ya yo era psicólogo cuando me convertí, veo que en latín, alma significa psique. Psique.
¿Y qué es psique? ¿Le suena? Mente. De ahí un nombre de la psicología, la ciencia que estudia, ¿verdad? La mente, los procesos mentales y la conducta, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra alma, nuestro mundo mental, nuestro mundo psicológico. Y eso me dio un dicho que todavía repetimos y que muy pocos saben que viene de tan lejos. Mucha gente todavía repite: mente sana en cuerpo sano, que es la idea de salud integral. Si quieres estar bien, estás bien en las dos, porque una que esté mal te va a afectar a la otra. Pero eso es de los romanos, mire si tienen siglos. Sé que ellos sabían ya esa importancia de la salud integral. Así que ahora esto me da sentido. Ya sé lo que es, porque yo veía la confusión para la mayoría de la gente en todas las iglesias. Espíritu y alma es como una confusión que es casi lo mismo. No, el alma es nuestro mundo psicológico. ¿Y por qué es tan importante? ¿Dónde usted toma sus decisiones y yo? ¿Dónde usted dirige su vida y yo? En ese alma. Ahí es que el libre albedrío tiene sentido que nos ha dado nuestro Señor. Usted tiene toda la capacidad de elegir. Tiene, coma, y ahí viene el cómo. ¿Por qué bien y mal? Porque cuántas veces, incluso sabiendo que lo estamos haciendo mal, lo hacemos. Pero Pablo no habla de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pues claro. Entonces, ven que es muy complicado entonces entenderse y mirar ese mundo interior de uno. Para poder alcanzar esa victoria, hay que crecer en conocimiento propio para poder manejar mucho mejor todo este mundo tan complicado que es ese mundo mental nuestro. Pablo quizás sea el mejor psicólogo de toda la antigüedad, porque dice tantas cosas de verdad que con el propio sentido de lo que es el conocimiento de la conducta humana, ¿no? Pablo tendremos que citarlo de hoy a manera, entonces hoy también, porque nos va diciendo muchas veces cómo es el cómo para poder crecer y poder de verdad alcanzar esa victoria y hacerla nuestra también, ¿no? Pero les decía, la psicología ha estudiado el fenómeno de la culpa ampliamente. Entonces me llamó la atención que la psicología se diera cuenta de algo que todavía en la iglesia prácticamente casi nadie se ha dado cuenta. ¿Qué hacemos los cristianos cuando nos sentimos culpables? ¿No se han puesto a pensar? A veces nos rasgamos las vestiduras también y nos damos fuerte de mil maneras. ¿Por qué? Usted y yo hemos sido enseñados por todos los medios que hay que pagar por lo que hacemos mal. Nuestros padres nos lo enseñaron, la sociedad nos lo enseñó, los tribunales, la justicia nos lo enseñaron. Todos alrededor nuestro nos han metido en la cabeza que hay que pagar por lo que hacemos mal. ¿Cómo usted paga? ¿Se ha dado cuenta? El católico tiene un truco, el católico de verdad, convencido, tiene un truco formidable. ¿Qué hace el católico cuando se siente culpable porque ha pecado? Va a su sacerdote, se confiesa y él le dice: paga. ¿Y cómo paga? Rézate un Padre Nuestro, 3 Ave María, una salve. Yo no sé si alguna cosa, dependiendo de lo grave que fue el asunto, más. Y como él lo cree, porque funcionamos a base de lo que creemos. Esa es una de las máximas que tiene que aprender. Lo que usted cree mal, usted lo está haciendo en realidad en su vida. Por eso hay que entender bien esta palabra, porque no es venir y escucharla nada más, es que tenemos que ponerla a funcionar, ponerla por obra de verdad. Amén. Pero piensa que él se lo cree, y cuando se confiesa, se paga,
se va, se nos va a ferir. Ya no tiene culpa. ¿Qué hacemos nosotros? Orar y seguimos con la culpa. Nos flagelamos la vida entera. Pero no se han fijado que es mucha coincidencia que en todas nuestras iglesias, y todas, no importa la denominación que sea, es típico de ir al altar. En algún momento, ya sea el llamado que hace el líder, o sea que de forma espontánea, pues uno va hasta el altar. Pero la idea que llevamos es, voy a dejar mis cargas allí, ¿verdad? Y eso lo he escuchado de ustedes también muchas veces. Claro. Voy a dejar mis cargas allá. Ustedes no son psicólogos. Por favor, miren la próxima vez cuando vean que se van y a ver si no se la llevan puestas otra vez. No la dejan en el altar. ¿Por qué? Ahí tiene otra vez sentido, ¿eh? Aquella película de Mel Gibson. Soy malo, debo sufrir, lo hice mal, y me estoy yo dando una pela con el fuete terrible en que se convierte la culpa en nuestra vida. Qué terrible. ¿Y entonces qué le pasó a nuestra fe? ¿Cuántas veces he tenido que decirle a un cristiano, pero usted no se da cuenta que usted está invalidando el sacrificio de Jesús? Te está diciendo que no sirve y no se da cuenta. Los filipinos, estos que se crucifican en Semana Santa para ayudar a eso, que no fue suficiente el sacrificio de Jesús, porque hay que sufrir, porque hay que pagar, porque hay que darse fuerte. Dios mío. Entonces, la victoria no ha sido alcanzada por nosotros. ¿Y cuántas veces yo veo eso? Todos los días. En mi trabajo como psicólogo, no solo como pastor. La culpa. ¿Cómo la soltamos? ¿Cómo dejamos de pagar si ya es pagó por nosotros? Amén. Pero lo creemos o no lo creemos. Ahí es donde entra la discusión a veces difícil de la gracia, porque ha habido también muchos muy graciosos, ¿no?, que han llevado a unos extremos el asunto, que han confundido totalmente, pero no ayuda que la gracia, porque por gracia es. Amén. Porque por obras nunca nosotros vamos a poder salvarnos ni poder alcanzar esa victoria. No hay manera. Pero esa gracia de regalo maravilloso, de amor, ¿verdad?, que nos ha sido hecha, tenemos que creer que no tenemos que hacer nada por ella para ganarla. Ya la ganó Jesús. Amén. Pero sí tenemos que hacer para ser dignos de ella. De eso se trata el cómo. De eso se trata. ¿Cómo yo voy a crecer? Me han preguntado muchas veces qué es crecer. Uno puede estar hablando, ¿no?, de eso de mil maneras. ¿Qué es madurar? Puede estar hablando que es más o menos casi lo mismo, ¿no? Porque madurar es crecer, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál sería la forma más sencilla de decir qué es madurar? La Biblia le llama dominio propio. Amén. La psicología le llama autocontrol, lo mismo. Tengo que manejar mis emociones, no que mis emociones me manejen a mí. Ahí viene el lío del alma nuestra, del mundo psicológico nuestro. Como tomamos las decisiones en el alma, que es ese mundo mental, tenemos que entender mejor ese mundo. Y en ese mundo hay dos áreas bien importantes, la de la razón y la de la emoción. Todos tenemos inteligencia. Según la psicología, unos más, unos menos, pero todos tenemos inteligencia. Punto. Y con la que Dios nos ha dado podemos ser felices sin problema ninguno. Y tener éxito en la vida. Hasta no está dado. Puedes ser exitoso y puedes tener felicidad. Pero es si las emociones las puede manejar. Así es. Si las emociones lo manejan a uno, no importa lo inteligente que usted sea, puede ser genio y va a ser un infeliz y no va a tener éxito para nada en la vida.
Mira qué lindo. Entonces, estamos vivos. Pero la pregunta es, ¿lo estamos? La Biblia nos enseña que para estar vivo hay que tener el Espíritu. Usted puede estar en la calle y haciendo lo que le dé la gana, y usted está muerto. Exacto. Entonces, hoy que estamos celebrando la resurrección, que estamos conmemorando la resurrección, ¿qué significa eso entonces? Se me ocurrió buscar un poco, porque siempre me gusta buscar la raíz, ¿no? Hace muchos años, cuando descubrí la etimología, me encantó. La etimología es la ciencia que te enseña la raíz de la palabra. Cuando tú entiendes de dónde viene esa palabra, cuál fue su raíz, tiene mucho más sentido. Y puedes tú trabajar mucho mejor con eso, ¿no? Encontré una serie de sinónimos o afines con relación a qué es resurrección. Renacimiento, resurgimiento, retorno, regreso, reaparición, restauración, restablecimiento. Amén. Y renovación. Amén. Todo eso significa. Y nos debemos plantear, y yo estoy así, y yo tengo eso en mi vida. Yo estoy atado con 20.000 cosas que no entiendo. Yo he visto cosas terribles en mi trabajo combinado de psicólogo y de pastor. Cuando en los retiros suelo hacer dinámicas, las dinámicas nos proveen una oportunidad de provocar catarsis, le llamamos, ¿no? A esas explosiones terribles que las personas tienen, ¿no? Y que es como si se abriera algo dentro de su mente, que saca a relucir algo que no tenía ni idea que estaba guardado. Freud nos habló de eso y habló del inconsciente. Y a mí me costó mucho trabajo aceptar que tal cosa como el inconsciente pudiera ser cierto. Porque si yo hago algo inconscientemente, yo no puedo ser responsable por lo que hice. Para ser responsable tengo que estar claro, de verdad, sobre eso. Entonces, ¿cómo Dios me pide responsabilidad de algo que yo no sé? Que está escondido. Eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Pero creo que al final lo entendí. Porque de lo que se trata es que el ser humano, como nos enseña la propia palabra, piensa que nosotros vemos con facilidad la viga en el ojo nuestro. En el ajeno. No, en el nuestro es que nos cuesta el trabajo. Pero la pajita sí la vemos. La pajita sí la vemos en el ajeno. No es que hay como unas fuerzas dentro de nosotros, psicológicas, mentales, de defendernos. Entonces, quizás eso es lo que va construyendo eso que llamó Freud es inconsciente, ¿no? Que no quiero ver. Y el refrán del pueblo, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No sabiduría, ¿verdad? Y así se puede decir que el que no quiere ver, no, yo tampoco. Así que olvídense que. Y no quiero decir otro más feo, porque dice que al único que le duele su propia porquería es ¿a quién? Al cerdo. No, el cerdo no le huele. Entonces, hay una serie de refranes que hablan de esto, ¿no? De cómo es que el ser humano no quiere ver, no quiere oír, no quiere lo que le resulta desagradable, lo que resulta amenazante. Ese es el gran problema del ser humano. Pero sin embargo, hasta que no aprendamos y aprendemos que tenemos que mirarnos, de verdad, y darnos cuenta de dónde están nuestros errores, nuestras debilidades, nunca creceremos, nunca alcanzaremos esa victoria de que estamos hablando y que hoy estamos conmemorando. Amén. En el latín tardío, el latín fue un idioma que se desarrolló durante muchos años, y lo que se llama el latín tardío, ya al final,
todavía se refería esto de la resurrección a levantarse de nuevo. Miren qué interesante, levantarse de nuevo. Que es lo mismo que volver a levantarse, ¿verdad? Pues quizás lo que estamos hablando es de eso. No nos debemos conformar con la resurrección prometida para la vida eterna. Y Tati me decía ayer, porque ella tiene mucho empeño en que yo oiga a Dante mucho. Y yo no quiero oírlo mucho porque en realidad Dante dice todo lo que digo yo más o menos de otra parte. Yo no he visto a nadie que se parezca tanto a cosas en que yo creo y que yo enseño como Dante, ¿no? Digo, si ya lo sé, si esto ya se molesta porque sí yo lo sé. Ay, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Pues claro que sí. Cada uno puede ir descubriendo unas cosas, ¿no? Yo no sabía de Dante hasta los otros días, ¿no? Pero claro, yo soy mucho más viejo que Dante, ¿no? Así que no puedo decir que me estoy copiando de él. A lo mejor se copió de mí. Pero no hay duda de que lo que pasa es que él es más crítico. Y yo soy como más cuidadoso. No que no sea crítico, pero soy más cuidadoso. Pero es verdad que las cosas que él dice se dan dentro de la iglesia, dentro de la fe de una forma. Pero, pues, a él lo acusan mucho y lo critican otros sectores de fe. Por eso, por ser tan crítico, incluso con los pastores, con los líderes. Bueno, pero el asunto es que el resucitar es volver a la vida o renacer espiritualmente, tras la muerte o una caída, ¿no? De nuevo y surgir de levantarse. Así que eso podemos aplicarlo en la vida práctica entonces. No solo esperar a la resurrección final, sino darnos cuenta que tenemos que resucitar o resurgir o restablecernos precisamente aquí. Porque si no, nunca disfrutaremos de la promesa de que Él vino para darnos vida y vida abundante. Amén, amén. No hay manera de vivirla cuando tú estás viviendo contrario a los principios. A mí me dio, hace muchos años, cuando empecé todo esto, un la extraordinario cuando leí por primera vez Efesios capítulo 4, porque Efesios de verdad que es un tratado de psicología de arriba abajo. Es increíble todo lo que dice Pablo ahí en Efesios. Pero en el capítulo 4 él habló de los ministerios y dijo que él había hecho, había dado Dios que la verdad esos ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces menciona 5 ministerios, y de los 5 todos son eclesiásticos. Todos. Si usted lo oye, si usted lo busca y lo lee, usted va a ver que empieza diciendo el primer versículo, el 11, que habla de los ministerios, y dice que a uno le hizo ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Sí, todos son de la iglesia. Y yo me quedé con dudas desde el principio. Me está diciendo que si yo hago mi ministerio, yo voy a crecer, dice el siguiente versículo, y puedo llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense hasta dónde. Y uno se asusta, o yo me asusté. Y se puede alcanzar esa estatura, pero es lo que dice allí. Y cuando si me miro honestamente veo que no le llego ni a la chancha, pues entonces resulta que estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Y eso a mí me impactó profundamente. Pero por si no lo entendí, el siguiente versículo es menor. Para que ya no seamos niños fluctuantes a merced de Dios mío, pero esto es psicología de la pura. O yo asumo responsablemente mis ministerios, o me quedo como un nene chiquito, merced de los vientos de la vida, de las situaciones, de las circunstancias que me van a rodear. Punto. No, yo tengo que atreverme de verdad a ser responsable. Pero es que yo no en aquel momento, pero si yo no tengo ningún ministerio de esto. Y ahí fue que se me hizo la luz y le di gracias a Dios que me fue dirigiendo, porque entendí, cuando me puse a pensar, y como esposo, y como padre,
no es un ministerio también. Porque si cambiamos la palabra ministerio y le ponemos responsabilidades que Dios nos asigna. Ahora le pregunto, y le he preguntado 1000 veces a muchos compañeros pastores de las diferentes iglesias, ¿no? ¿Y cuál es más difícil? ¿Ser pastor o ser esposo? También yo lo sé. Póngate la mitad. Todo lo que diga, Yo también. Yo no voy a decir nada. Claro. Ser padre, ¿saben qué? Formar. Y formar bien, amigo. Dios mío, pues claro. O sea que, fíjense ya cómo empiezan a aparecer con claridad. Yo quiero crecer, yo tengo que ser responsable. Y ahí viene otra vez la etimología. Responsable. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es la raíz? Responder. Responder. Dios nos ha hecho de una manera que no podemos evitar tener que estar respondiendo siempre. Siempre estamos respondiendo y no nos damos cuenta. Le llamamos decisiones a las respuestas complejas. No las llamamos decisiones, ir al baño, tomar agua, esto, no. Pero son respuestas, siempre son respuestas. ¿Esto es mío? Sí. Yo doy una respuesta, ¿por qué? Porque me va a facilitar, ¿no? Si usted se levanta por la mañana, ¿cuál es la respuesta más común de todo ser humano levantar? Pues se va para el baño. Esta es la más común. Cuando llega al baño usted tiene dos respuestas típicas. ¿Cuáles son? ¿Orino o me lavo la boca? Son las dos más típicas. ¿Qué trae cada respuesta? Consecuencia. Consecuencia. Claro, me han dicho, ¿qué más da? Lavarse la boca o orinar. ¿Está bien? Está bien, yo lavarme la boca. Pero tenía ganas de orinar, ¿no? Y estoy como un sándalo, nadie te está viendo. Pero mira, esto es una consecuencia boba. Pero hay consecuencias siempre. Siempre. Punto. Qué bueno sería que midiéramos y que anticipáramos bien nuestras consecuencias, ¿no les parece? Amén. ¿No les parece? Por eso es que está la razón, ¿ves? La razón me dice lo que me conviene. La emoción no me dice lo que me conviene, la emoción me dice lo que deseo. ¿Y cuál es la palabra que la Biblia usa en cantidad para referirse a las emociones en la Biblia? Corazón. Carne también a veces, pero corazón más todavía. Porque por siglos y siglos la gente pensaba que las emociones estaban en el corazón. Siguen estando en nuestra mente. Sí se sienten en el corazón, ¿ves? Y por eso corazón y emoción se hizo sinónimo. Pero fíjense, la propia Biblia nos advierte, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y perverso además, y necio el que se deja llevar por él. ¿Sabe usted lo que quiere decir necio, verdad? ¿Verdad? Idiota, imbécil, estúpido, morón. No me diga más nada, está suficiente. Así nos trata la Biblia. ¿Dónde está la bendita la Biblia? ¿En ningún sitio? Exacto. No, la Biblia nos confronta. Nos confronta. Y Jesús confrontaba y cómo. ¿Cuántas veces hemos visto con su misericordia a los débiles? Pero que no era tan débil, lo confrontaba y cómo y de qué manera. Bueno, decirle a Pedro aquello que le dijo aquella vez, apártate Satanás, no eres motivo de tropiezo. Mira qué clase de confrontación. Aquí en una cultura como la nuestra, del ay bendito, de la humildad esa que no se entiende, aquí humilde es, que no hable, que no diga, que sea un pedazo de carne con ojos, que se deje pasar el globo por encima, esto se hace humilde. Ay, por favor, busquen el diccionario, humildad es otra cosa. En el barrio mío decían al revés, que tampoco es muy bonito, pero decían que la humildad es la virtud de los tontos. Yo la cadeta ya dije que no es muy bonito, pero es los extremos, ¿ves? Pues claro, es que a veces se confunde la humildad, ¿ves? No, la humildad es que tú seas capaz de funcionar sin restregarle a nadie lo que tú crees que tú vales, lo que crees que tú todo. Eso es diferente.
y que tú puedes aceptar a otros que están a otro nivel tuyo y puedes compartir con ellos y puedes, quizás la expresión puertorriqueña de no echársela está muy asociado a esto, ¿no? Es claro, ¿no? Pero no tiene nada que ver con dejarse pasar el rolo ni porque hay que callarse, porque el que calla otorga, no olviden otro refrán bien bueno. A veces al callarse puede estar otorgando cosas que no debe otorgar. El dogma cristiano de la vuelta a la vida de Jesús o la resurrección final de los muertos, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando, ¿no? En sentido figurado, que es la clave de todo esto, renacimiento espiritual, restauración, renovación, resurgimiento tras una crisis. Crisis tenemos constantemente. Yo voy a mencionarle una que estamos ahora y que sé que es mi esposa, ¿verdad? Y que estamos sufriendo ahora mismo, porque su mamá lleva varios días hospitalizada en Manatí. Tiene 98 años. Wow. Está en el Manatí Medical Center. Y aparentemente le han dado ya 2 infartos. Están con todos los estudios, con todo. Pues, es muy querida por sus nietos, por su familia. Es un momento de verdad de crisis, porque con esa edad y todo, pues claro, la presencia y la amenaza de que podemos perderla es real. La Biblia está clara y nos advierte sobre eso. En el mundo tendréis aflicción, pero también se nos dice: no temáis, yo he vencido al mundo. O sea, agarrémonos de nuevo, ¿no? De esa fe, de ese que promueve y que nos da la dirección de esa fe, para que entonces eso nos sostenga, porque es parte de eso. Ahora, es interesante porque en la época actual nadie quiere sufrir. Le tiene miedo al sufrimiento. Medio no, yo creo que el 99%. Ustedes saben que montones de escritores han escrito y han trabajado en esto de sufrimiento. Ya no, es que los carros viejos ya no funcionan con tanto. Ya quiere que hable más duro, pues. Es que confieso que yo también estoy sufriendo de alguna manera, porque mi suegra es loca conmigo. Le dijo a su hija, no, su hija le dijo a ella: yo creo que tú quieres más a Román que a mí. Y cuando nos conocimos, ella no se fiaba mucho de mí, ¿verdad? Digo, que ¿dónde salió ese pájaro? Porque yo era actor en esa época. Así que como madre tenía razón de estar preocupada, porque la verdad que en ese mundo no. Pero Dios me rescató y salí de él bastante temprano. Mi vida es una de experiencias enormes y muy abundantes, y de sufrimiento. Yo he vivido en 4 países, conozco muchos países porque he viajado, pero he vivido en España, donde nací y me crié, en Puerto Rico, donde llevo 57 años de mi vida, en Venezuela, donde viví 7 años, donde mis padres y 3 hermanos murieron y están ahí enterrados. He tenido momentos dificilísimos, pero desde que yo empecé en la fe, qué diferencia tan grande ha sido, cómo he podido agarrarme cada vez más. Y una de las experiencias más extraordinarias en este sentido fue con mi madre, cuando de 92 años ya estaba a punto de morir en Venezuela, y me dijeron que yo fuera a verla, porque ya le quedaban pocos días. Yo fui, yo iba regularmente, ¿no? Mi familia siempre se quedó en Venezuela. Yo me metí por culpa de ella, ¿no? Mira, no, porque yo no estuviera en Venezuela, lo que es la vida de verdad, ¿no? Pues tu salvación. Eso es así. Pero la verdad es que cuando llegué, como estaba todavía toda la fiebre, llevaba ya varios años tratando de ayudar a las personas que estaban ya a punto de irse, ¿no? Presentarles el plan de salvación, ¿no?
Pues mamá, que había sido una católica extraña, porque ella no iba a la iglesia porque no creía en los curas, pero me mandaba a mí, que decía era bueno para mí. Pues yo fui, déjame ver si le hablo del plan de salvación. Y cuando llegué, la noté incoherente, ya decía cosas que me parecía que no estaba ya muy clara, ¿no? Pero noté una paz extraña en ella. Y empecé a, mamá, ¿tú me escuchas bien? ¿Puedo hablarte? Sí, yo sí. Es que te quiero hablar del Señor. Del Señor. Yo estoy aquí todos los días hablando con Él. Incoherencia. Pero no me cuadraba. Tenía paz. La psicología ha estudiado los que mueren sin la presencia de Dios, mueren a gritos, con miedo, asustados, de una forma terrible. Se han hecho estudios sobre esto bien interesantes. Pero los que tienen de verdad a Dios se van con una paz y una tranquilidad terrible. Yo no sabía eso. Gloria a Dios. Digo, ¿qué es esto? Si yo aquí hablo con él, le digo que ya mi tiempo se acabó, si ya, yo creo que ya me debe llevar, pero no es cuando yo quiera, sino cuando él diga. Y ahí yo me desplomé, y yo empecé a gemir, empecé a saber que el Espíritu Santo estaba allí en aquel momento. Fue terrible la experiencia. Fue terrible la experiencia. Todavía me dijo algo más. Tú no te has divorciado de Tani, ¿verdad? Ella es buena. No estaba incoherente. ¿Qué va? Ya no hablé del plan de salvación. Y creo que voy a tener más dificultad para hablar con los demás ahora de aquí en adelante. Porque me di cuenta de algo. A veces creemos que nuestra fuerza, que nuestro trabajo es lo que va a provocar. Y si el Señor hace lo que le da gana cuando le da la gana, como quiera. ¿Cuánto queremos eso? Fue terrible la experiencia y le doy gracias a Dios por ella. Pero volviendo a lo que le decía de nuestra mente, yo he tenido varias experiencias, pero les voy a hablar de 2 o 3 nada más, de lo que es esa mente traicionera y de cómo podemos estar sufriendo las consecuencias de cosas que no sabemos que están aquí dentro. Cuando todavía no era psicólogo, solo estaba en bachillerato, una nena de mi grupo de teatro, la más jovencita, 16, 17 años, bien asustada un día, sabía que estaba estudiando. Ya yo ya tenía mucha confianza conmigo y me dijo, por favor ayúdeme, ¿qué es lo que te pasa? Es que yo no sé si voy a ser lesbiana y yo no quiero ser lesbiana. Yo, pero ¿de dónde tú sacas eso? ¿Te ha pasado algo? Y ella me dijo que había tenido un incidente con otro del grupo, jovencito también, donde yo creo que ellos hasta se gustaban, ellos hablaban mucho, ¿no? Entonces él le agarró la mano. Y cuando le agarró la mano, ella le entró una reacción terrible. Y lo estrelló contra la pared. Ella se asustó de su propia reacción. Y pensó, ¿será que no quiero que me toque ningún hombre? No puede ser, yo no quiero ser lesbiana. Miren lo que es la cabeza nuestra. Yo no supe qué decirle en ese momento. La calmé, ¿verdad? Tratando de... Pero a las 2 semanas yo hacía con ese grupo también. Yo llevo unos 3 años de mi vida haciendo dinámicas de grupo. Siempre me encantó ese tipo de experiencia. Y en esa dinámica, 2 semanas después, ella tiene una catarsis violenta, grita, llora, revienta.
Cuando calmada me la llevo por fin a un lado, me dice, Dios mío, lo que yo he descubierto hoy, que no sabía. Un ladrón se metió en mi casa a robar cuando yo tenía 3 años y me violó. ¿Cómo nuestra mente puede guardar eso, esconderlo y ella no saberlo? Pero eso tenía un efecto. Yo me acordé lo que me dijo 2 semanas atrás, cuando el muchachito, el compañero, le tocó la mano, le agarró la mano. Eso tocó, eso escondido ahí dentro de ese mundo mental de ella y explotó. Según la teoría psicológica de Freud, eso se esconde en el inconsciente porque produce mucha ansiedad. Aquellas situaciones bien traumáticas de la vida, aquellos conflictos, ¿okay?, que no se resuelven, muchas veces hay un truco mental del que no nos damos cuenta y lo esconde, lo reprime, que es la palabra que se usa en psicología, ¿no? Lo reprime y queda escondido ahí, pero tiene efectos de todas maneras. Y por algún lado va a salir, en la propia teoría nos enseñaba eso. Aquel día salió cuando el muchacho. Claro, yo no era psicólogo, pero conocía ya la teoría, se lo expliqué a ella y ella se sintió por fin libre. Yo ahora entendí, claro, y no tuvo más problemas. Pero ¿y qué me dicen de una vez que estoy en Venezuela en un retiro? Y estoy haciendo igualmente una dinámica. Han traído a una joven mujer, no creo que tuviera ni 40 años, 30 y pico. Una mujer atractiva, una mujer inteligente, con 3 niños. 2 de un matrimonio y 1 del otro. Y la traen. 3 amigas estaban preocupadas con ella porque ella quería divorciarse otra vez. Y irse con un jovencito que había conocido de 20 o 21 años que le había dicho que la amaba. Ella en la dinámica que dicen también cayó. Tuvo una catarsis violenta. Yo veía que gritaba pero que decía cosas. Me acerqué a ver qué decía para entenderla. Yo no quiero nacer. ¿Me pueden explicar eso? ¿Qué significará eso? ¿Y qué tendrá que ver eso con esta conducta de ella? De que ahora se quiere ir de nuevo con otro porque la amaba. Piensa lo que es el efecto terrible en el ser humano cuando sus etapas formativas tempranas no son buenas. En los primeros años de vida el ser humano necesita unas cosas importantísimas: afecto, aceptación, seguridad. Cuando hay un hogar como Dios manda, encuentra todo eso. Cuando eso no está, algunos le han llamado deuda de amor, yo le llamo la factura vieja. Y va uno por la vida sin saber, tratando de cobrar algo que no va a poder resolverse, que nadie le va a pagar algo que no debe. Pero miren cómo es nuestra cabeza, y nadie nos explicó eso en ninguna escuela ni en ningún sitio. Y en San Juan, que estoy con un retiro en Barranquita, yo creo que fue aquello, donde una mujer, 40 y pico de años, tuvo una catarsis de estas también en otra dinámica, y empieza a decir improperios terribles, hijo de la gran, contra un psiquiatra, que muchos años atrás, más joven, ella fue a buscar ayuda. Le contó que tenía problemas con su matrimonio. El psiquiatra le dijo: divórciate ya, resuelve. Ella, en el coraje y con el apoyo de la autoridad, se divorció, pero no lo había resuelto. Ese conflicto estaba escondido allí dentro todavía y explotó aquel día, insultándole y diciéndole barbaridades. Pero lo más triste del caso es que allí con ella estaba el esposo que ahora tenía. Yo no sé qué pasaría ahí después, ¿sabes? Él puso una cara, nunca se me va a olvidar. Imagínense lo que es nuestra cabeza. ¿Cuántas cosas podrá haber entonces que no sabemos? ¿Y por qué le estamos haciendo? Valdría la pena de verdad, como nos enseña David,
Amén. David se arrepintió, que es la clave de todo lo que está. Si queremos crecer sin arrepentimiento, siempre vamos a estar muertos. Siempre no va a haber resurrección en nuestras vidas. De ninguna manera, ni ahora ni después al final. Tenemos que, de verdad, pasar por el arrepentimiento, claro. David por fin llegó a eso con todas las barbaridades que hizo. Y eso nos da siempre esperanza de la misericordia de Dios. Porque en un salmo que ahora Él está mostrando ese arrepentimiento y está mostrando cuánto necesita conocerse para no volver a hacer nunca más aquellas barbaridades que hizo. Y le dice a Dios, ayúdame, revélame a mí mismo. Quiere conocerse. Ese es el gran reto de nosotros. Usted nunca podrá cambiar las cosas que tiene que cambiar sin aceptar que tiene que enfrentarse a cosas feas, a dolor, a cosas que ha tapado, que le ha echado tierra. Esas son las expresiones que vemos en la calle, ¿no? Que la psicología llama reprimir. Hasta que no nos liberemos de esos conflictos no tendremos. Y entonces, ¿cuántas y cuántas maneras? En Efesios mismo que hablaba, en el capítulo 4, Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. después de todo esto, ¿no? En el versículo 17, ¿no? En adelante del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron esta sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Miren lo interesante, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y al final, en el capítulo 5, en el versículo 14 hay un mensaje para el tema de hoy tremendo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El reto nuestro es de verdad conocernos. Y conocernos de verdad. Y en Mateo, más del cómo. Gloria a Dios. Hay tantas maneras en la Biblia del cómo. Y uno tiene que aprender, ¿no? Buscando, escudriñando de verdad, ¿no? Porque ha sido discusión teológica qué es la perfección, y algunos lo ven desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pues esa perfección realmente aquí en la tierra sería imposible. Esa perfección sería al final, cuando ya estemos en su presencia, ¿no? Pero yo lo visualizo y lo enseño, ¿no? Como que esto es un continuo, donde como el alpinismo, no sé si alguno de ustedes se ha familiarizado con eso de subir montañas. El alpinismo le encanta mucho a mucha gente en el mundo, ¿no? Y cuesta muchas vidas al año, porque la vida es peligrosa. Pero es que la vida es bien peligrosa. Yo creo que
esta cuesta que le queramos subir todo, ¿no? Cuanto mejor y más practiquemos cada día, más destreza, más fortaleza para seguir creciendo. Y una vez que yo le pedí a Dios que me diera alguna imagen, pues creo que sí, que me la dio. Y yo hago el dibujo muchas veces cuando estoy en terapia con la gente y le hago como una ladera, ¿no? De dificultades, y esto lo lleno de nubes arriba, porque no se ve el final, porque en realidad nosotros no sabemos cuál es el final aquí. Por eso no es que yo esté compitiendo con nadie, aquel va más alto que yo, aquel va... No. Lo importante es que yo me asegure que yo cada día estoy un poco más arriba, ¿verdad? En ese esfuerzo de subir esa montaña cada vez más, ¿verdad? Eso sí que es importante. Pero entonces hago algunas ilustraciones interesantes, porque por ejemplo en la ladera le hago así como un hoyito. Y entonces hay gente que llega allí después de mucho esfuerzo y cuando llega a ese hoyito se resbala y cae. Y entonces dice, ay, tanto esfuerzo para nada, mira, me caí otra vez. Pero ¿cómo que te caíste si estás aquí arriba? Amén. Fíjense lo tramposo que pueden ser nuestras interpretaciones. La psicología trabaja mucho con eso. La psicología moderna, que se llama cognitiva, precisamente tiene que ver con eso. El daño grande lo hacemos nosotros con interpretaciones equivocadas, con ideas irracionales. No, sí. Mira todo el esfuerzo que hiciste, te rebaraste, pero estás aquí en el hoyito este, mira que bueno, descansa, porque lo que viene ahora es todavía más difícil. Sigue, pues, esto no es fácil, esto va a ser, pero cada día va a estar más fortalecido, más capaz. ¿Y qué más da entonces si él viene, que también yo veo tanta gente tan preocupada por si viene ahora? Si es que yo me voy a ir, yo creo que es más importante que yo esté bien preparado para cuando llegue. Amén. O sea, pero ministerio de eso, ¿no? Gastando toda la energía, averiguar, wow, ese que estaba mutuado, que ya se murió. Pero eso era terrible, ¿eh? Pero ven acá, si la Biblia dice que nadie va a saber cuándo, ni cómo, ni de qué manera. ¿Por qué ese afán del ser humano a veces pierde su energía? En interpretaciones equivocadas. En la psicología la han llamado ideas irracionales, que son las que nos causan los daños grandes. ¿Usted tiene una idea irracional bien grave que practicamos todos los días? Pensar que le voy a caer bien a todo el mundo. Qué bueno que Dios, oye, con su sabiduría dice, yo no soy un billete de 100. Pues claro, hay que revisar esas ideas irracionales que tenemos, porque cuánto daño nos hacen, ¿no? Que entonces yo voy a decir algo y entonces mi esposa va a estar de acuerdo conmigo en todo. No te ríes. Más irracional. Ay, Señor. Pero miren uno de los aspectos grandes que tenemos que trabajar los seres humanos. De todas las emociones, las que le tengo más temor, aunque todas son malas, ninguna emoción es buena para tomar decisiones. Ninguna. ¿Cuál es la peor que uno conoce, la que más daño puede hacer? Coraje. Que también puede ser ira, que puede ser odio, tonos, o puede ser molestia, irritabilidad. Bueno, claro, coraje, odio ya suena más fuerte, son grados de lo mismo, ¿verdad? Son grados de lo mismo. ¿Y de dónde nos viene eso al ser humano? Sería interesante que buscáramos esas respuestas. ¿Usted no se da cuenta cuando le da coraje a usted? Y me puede dar 10.000 ejemplos. Y la razón es una sola. Una sola. Frustración. Cada vez que el ser humano se frustra, lo más normal que va a encontrar es coraje. Y si el coraje te domina, ¿tú crees que te va a salir bien algo con coraje? No hay manera. Miedo. ¿Te va a salir con miedo algo bien? A la
alegría. Chévere, nos encanta estar alegres, es formidable. Pero si tú estás alegre no tienes control de eso y te pones a hacer chistes donde ha muerto un ser querido de alguien, pues te van a sacar la patada del sitio. Un exceso de alegría, hermano, también. Punto. Y otra emoción que, ay, Dios mío, wow, eso le encanta a la gente. Digo, le encanta cuando es correspondido, porque cuando no, El amor. el enamoramiento. Y cuando uno se enamora, esa emoción lo hace funcionar bien a uno. ¿Qué uno ve en la persona que dice que está enamorada? ¿Lo que hay? ¿O lo que quiere ver? Si la nariz es torcida, se la pone derecha. Y cuando se le va el enamoramiento, se va la emoción. Oye, que fíjate, esa nariz se la ha puesto tan... ¿Cómo pude haberlo hecho? No, pero entonces no se dice eso, ¿sí? Es que se me fue el amor, es que se me rompió de tanto usarlo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, de verdad que este asunto. Hay una confusión enorme entre lo que es enamorarse y amar. Y para la mayoría de la gente hoy en día es lo mismo. No. ¿Qué es el amor entonces? Hoy estamos celebrando ese amor, lo que es el amor verdadero. Dio su vida por ti Gloria a Dios. y por mí. Hay algo más valioso que la vida de uno. Y Él la dio por ti y por mí. Y eso es amor. Dar lo mejor de uno en beneficio de la persona que uno dice que ama. Y no porque lo sienta como hoy todo el mundo habla. No, sin sentirlo, como lo hizo Jesús, que fue a la cruz, sin sentirlo. Y esto me ha costado montones de problemas en las iglesias. Porque ¿cómo yo voy a decir que Jesús no sintió? Ay, caramba, gracias. ¿Cómo voy a decir que Jesús no sintió amor por nosotros? Si Él lo dice, yo no lo estoy inventando. Él lo dice en ese maní. Padre, si es posible, déjalo salir corriendo de aquí. Pasa de esta copa. Eso es lo que está sintiendo. No le da vergüenza para que no nos dé vergüenza a nosotros cuando nos quieren traicionar las emociones también. Claro. No. Fue a la cruz en un acto de amor, porque el amor es dar, y a veces con sacrificio terrible, con dolor, pero la victoria que se obtiene de ese dar, no hay nada. Por eso, Amén, amén, gloria a Dios. me encanta la canción de Manolo, esa de verdad. Es más fácil ser bueno. Yo no sé cómo ese muchacho lo entendió de verdad. Es que tengo un hijo que algunos de ustedes ya lo saben, otros no, que es cantautor, ¿no? Y tiene una canción que yo la uso mucho en terapia en mi oficina, que se llama Es más fácil ser bueno. Aunque es un poco ruda, pero es un mensaje, yo creo que es un sermón tremendo, pero hecho de forma disimulada para el mundo, ¿no? Para los que lo siguen a él, ¿no? Y él lo dice, es más fácil ser bueno. Y como el otro, es más fácil ser bueno y pasa menos trabajo regalando una sonrisa que una mandada palma. Pero oigan ustedes con calma, buscan esa canción para que vean todo lo que dice. Es una predicación disimulada. Que te la pierdes por estar criticando, por estar juzgando, por estar corriendo, por estar escapando, por estar, ay Dios mío, que te la pierdes. La vida es bella. Amén. Es un don de Dios. Pero es bello cuando lo entendemos, cuando la vivimos de verdad, como Él nos pide que la vivamos. No de la manera que muchas veces la estamos viviendo. Y en Mateo, fíjense cómo es. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué palabra dura esta, ¿sabes? Mira lo que demanda de nosotros. El cómo está difícil, ¿ves? Nosotros no podemos caer en esta trampa. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si es en la iglesia y estoy viendo a veces que uno se pone una esquina, otro en la otra, para no tocarse y no mirarse. Esto es increíble. Y entonces, ¿de qué sirve que tú vengas al templo? Ese no es lo que te va a salvar. Y quizás hay más gente en la calle que está mejor 1000 veces que muchos que están en los templos que peor todavía. Y se viene para aprender, se viene para uno compartir en comunidad con los hermanos, para crecer espiritualmente, pero también en conocimiento, ¿no? Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez hará algo así y seas echado a la cárcel. No hay que amar al enemigo. ¿Qué trabajo le da eso a muchos cristianos? Hay que amar al enemigo. Porque amar al enemigo lo hace cualquiera, eso es un ñame. Hasta los publicanos. No, amar al enemigo. Todo ese es el cómo de que nos está diciendo. Sí. Y después habla de Jesús y el adulterio, de Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. Todo eso es el proceso de perfección. Y al final, en el versículo 44, por yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también los nuestros. Lo mismo los publicaron. Y si salváis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los Jesús? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la gran demanda y ese es el gran trabajo. Así sí se puede, tomándose en serio cada día, porque esto no es de un instante, esto es cada día y para siempre. Amén, amén. Esto no se acaba. No nos sirve pagar, no nos sirve hacernos daño, nos sirve cumplir con estas cosas. Aunque la salvación sea lo verdaderamente importante, que Él lo logró para todos, si así decidimos aceptar su llamado gracias a su sacrificio, sin embargo, siendo, como soy además de ministro, ¿no?, al servicio del Señor, profesional de la conducta humana, pues veo todos esos ángulos que les estoy mencionando aquí. Eso era lo que decía hace muchos años. Cuando yo no era creyente, recuerdo que yo no sabía de estas cosas, y cuando yo veía a alguien con la culpa, decía, píntala de verde y dásela a comer a los cabros. Qué bueno es aprender y qué bueno es ir conociendo, porque ¿de qué le servía eso? Claro, yo le quería decir, pero no me hagas caso a la culpa, ya yo lo entendía, así no te resuelve nada, ¿no? ¿Okay? Pero no tenía conocimiento. En realidad estaba cargando algo que no me tocaba cargar, porque ya lo había cargado alguien por mí. Qué bueno descubrir eso de verdad. Amén, amén. Y también, Gloria a Dios. en Primera de Pedro, ha sido otra de las áreas que cuando la descubrí, busquen eso en Primera de Pedro 4. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, glorificad a Dios por ello. En la carne uno dice, y encima tengo que glorificarla por todo lo que estoy pasando.
Digo, si es una prueba. ¿Qué es una prueba? Porque a mí me han dicho muchas veces, ¿no? Como pastor, ore por mí, pastor, porque estoy pasando una prueba terrible. ¿Cuál es la prueba? El marido que Dios me dio. ¿Eso es una prueba o es una batida de pata? Una prueba es algo que uno no se ha buscado. Y eso es un reto para crecer, para perfeccionarse, creyendo que Él nos sostiene, que Él está ahí, que puedo contar con Él. Pero vamos a averiguar qué son las metidas de pata que damos, que son las que nos causan los sufrimientos. Porque las pruebas sí confío. Pero claro, yo sé que en la carne, en la prueba, puede ocurrir eso, pero fíjense cómo dice después. Porque estáis compartiendo con Cristo sus sufrimientos. ¡Wow! Aquello me voló la cabeza. Eso es un privilegio, ¿sabes? Si usted lo puede hacer suyo, le va a ayudar a enfrentar las pruebas mucho mejor. Está compartiendo con Cristo sus sufrimientos, para que después en la eternidad continúe os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Ese es todo el punto. Y eso es de lo que debemos agarrarnos. Claro, me faltaría decir que la culpa de por sí toda no es mala. Porque la culpa, por un lado, puede ayudar a que uno llegue al arrepentimiento. Si es el reconocimiento genuino de que hice algo mal, entonces la culpa puede ser bien buena. ¿Qué hace el profeta cuando precisamente confronta a David con todas las disparates de él? Entonces él cae completamente derrumbado, porque ahí por fin empieza a tomar conciencia. Claro. Y por ahí viene el arrepentimiento. La culpa solamente puede ser útil de esa manera. Amén. Pero no para darse fuerte uno y no para sentir que está pagando, porque ya hemos elaborado sobre eso. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Oramos. Y por último, de todas las emociones, que dije que el coraje, que puede ser ira, que todo esto, al que le tengo más temor es el aspecto del rencor. ¿Cuántas vidas veo todos los días de mi vida dañadas, heridas, sin poder disfrutar de la vida abundante, porque no han podido superar sus rencores? Creo que el veneno del alma más grande de todos es el rencor. Nadie puede crecer, nadie puede alcanzar esa victoria que estamos buscando si el rencor no es sacado de nuestras vidas. Amén. A veces se nos alimenta. En el mundo se nos enseña al revés. El ojo por ojo y el diente por diente sigue vigente en la mayoría de los casos. Se te tilda de zángano, de bobo, de 20.000 expresiones negativas, cuando practicas algo tan importante que va contra el rencor y lo anula: la compasión. Y la neurociencia, qué ironía, descubre que cuando uno está actuando con compasión, el cerebro empieza a recibir un beneficio extraordinario, se rehabilita. Eso es ciencia, pero usted está diciendo que la Biblia tiene toda la razón. Amén. El cerebro necesita de que practiquemos esas virtudes extraordinarias que nos enseña la palabra. Compasión. Creo que de todos los valores y todas,
compasión es el más importante de todo, la misericordia, la que nos habla tanto Jesús con su comportamiento. Yo hice de la mujer cananea una vez, porque es que lo escuché por primera vez en Venezuela con un pastor de aquellos viejos y me impactó realmente. Porque el evento de la mujer cananea es importantísimo, porque es el único que tú vas a ver que Jesús en la Biblia parece que como que, adiós, Él no viene aquí para todo el mundo. No, yo vine para los míos nada más. No, se nos olvida que Él es maestro y está tratando de enseñarnos siempre, ¿no? Pero aquella mujer con la fe que no siendo judía, que no estaba, no tenía que... Ella le dice, sí, pero a los perros se le echan las migajas también. Wow, yo quisiera ver la cara de nuestro Señor, cómo debe haber la mirada. Wow, tú lo has hecho, vete tranquila, ya está. Dios mío, si practicáramos de verdad eso, si tuviéramos compasión, si tuviéramos la acción de amar de verdad, que no es la de enamorarse, que es la de hacer lo mejor en beneficio de aquel que decimos que amamos, sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, pero nuestros enemigos, que es donde se prueba verdaderamente. Yo no estuve de acuerdo con Gigi lo conocí, estuve en el ministerio varias veces que me invitaron y Gigi tenía algunas cosas que, bueno, él las fue superando también, incluyendo la cajita del diablo. Después hizo la televisora también, porque se dio cuenta que la fiebre no estaba en la sala. Era un hombre de Dios de verdad. Yo no he visto un líder como él, de verdad, como él. Su testimonio siempre fue increíble, de verdad. Pero que él de ir a perdonar y a abrazar a que mató a su hija. Ahí está Dios, no puede ser de otra manera. Amén. Así que podemos no estar de acuerdo entre nosotros, pero sigue siendo el mismo Dios y sí, tiene que ser lo mismo y cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer para lograr esa victoria. Amén, amén. Al final, consumado es. Hoy podemos irnos a nuestras casas una vez más reconociendo el valor de este sacrificio, la importancia que tiene para nuestra vida, porque esto fue lo que abrió el camino de nuestra salvación. Aleluya, gracias Señor. Y la eternidad. Dante, en un ejercicio semántico que Tati quería que oyera ayer, decía, la vida eterna ya empezó. Claro, porque la vida es un continuo. Sí, creemos en esa que llamamos la vida eterna, que generalmente lo asociamos después de la muerte, ¿no? Pero en realidad, pues claro, si ya estamos vivos, pero estamos vivos, que es lo que he tratado de comunicarle hoy, asegúrense de que están vivos. Asegúrense de que no están muertos aquí. Amén. Porque si están muertos aquí tienen que resucitar. Tenemos que resucitar. Gloria a Dios. Punto. Y ahora, esa mente nuestra, ese espíritu de la mente que hablaba ahorita, tenemos que darle mucha más importancia y aprender a conocernos más. Pero también valdría la pena vivir la abundancia de esta vida y para lograrla tenemos que dejar que la sangre preciosa de Jesucristo sea la que limpie nuestros pecados, dejando atrás los subterfugios de nuestra mente para que Dios pueda glorificarse en nosotros. Amén, amén. A Él sea la gloria. Amén. Amén, aleluya. Para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios les guarde. Dios les bendiga. Poderosísimo. Sabiduría en los años, ¿verdad? Y en la experiencia. Quisiera en este momento tomarnos un minuto para decirle a todos esos amigos que están ahí al alcance de nuestra transmisión
que es fundamental que nosotros hagamos hoy, y aprovechemos este día y a todos los que estamos aquí, para resucitar en todas esas áreas de nuestra vida que necesitamos explorar, como bien decía el doctor Román, si estamos vivos. Porque si estamos vivos aquí y hemos hecho nuestra asignación y nos hemos conectado con el Padre, la vida y la resurrección ya la empezamos, ¿verdad? La resurrección ya empezó. Amén. Pero la realidad es que la pregunta seria, trascendente y puntual es: ¿estás vivo? Y creo que atamos esto a lo que hablábamos el domingo, es la pregunta o la manera de contestar esa pregunta es: ¿la vida que estás viviendo hoy está vinculada con el plan y el propósito de Dios para ti? ¿Tu humanidad está atada a la vida eterna y a ese sentido de trascendencia que Dios puso dentro de ti? El plan de Dios contigo, el proyecto, el sueño de Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso que lo hizo ir hasta la cruz por ti y por mí, por ese sueño en particular, porque fíjate que no estábamos allí como como reces en el cercado todo el mundo. No, Dios sabía quién era Yaya, Dios sabía quién era Jessica, quién era cada uno de los que estamos aquí, quién era Bernabé, quiénes eran los amigos, quién era Chiro, quién era Aide, quién era Bebé, quiénes eran los tantos José que tenemos entre nosotros. ¿Sabes? Estaban no dentro de una multitud, estaban en lo particular. Dios tiene un sueño contigo, con Román, con Tati, con cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta es: ¿estamos viviendo ese sueño de Dios? ¿Estamos viviendo esa oportunidad preciosa que Dios nos abrió? ¿Estamos conscientes, despiertos, alertas, sintiendo? Pero sintiendo como hay que sentir, no adormecidos por alguna cosa, llámese sustancia o llámese como se quiera llamar, vivos, presentes, atentos, alertas a lo que Dios está haciendo en medio nuestro, que muchas veces no tiene que ver con lo que otro haga, tiene que ver con tu reacción y con lo que hagamos a partir de hoy, con la información que nos ha dado el doctor Román. Porque al final del día se trata de tus decisiones, lo que tú decidas. Lo que tú decidas determinará, lo que tú decidas hoy determinará tu conexión con el propósito de Dios y tu entrada a esa vida eterna que está planteada. A entender que el mundo no se circunscribe a este 100 por 35, sino que hay un plan eterno de Dios y hay un propósito de Dios. Me gusta decir que hay una imagen, ¿verdad? Si tomáramos un rompecabezas, digamos de 100 piezas, para no complicarlo mucho, y ese rompecabezas, yo le digo a cualquiera de ustedes: ok, necesito que monte ese rompecabezas, pero yo me guardé 5 piececitas, me las guardé en el bolsillo y no te lo dije. Te di la caja, móntalo. Si tú eres diligente, vas a haber montado las 95, pero al final esa ausencia de esas 5 piezas provocarán que la imagen no pueda ser apreciada en su totalidad y en toda su extensión y propósito, porque esas 5 piececitas van a hacer falta para que la proyección de la imagen se pueda concretar. Nosotros necesitamos proyectar la imagen de lo que Dios soñó para cada uno de nosotros, y esa pieza clave que es Jesucristo en nuestra vida no puede estar ausente. Tenemos que vincularnos al proyecto y al sueño de Dios para nuestras vidas. Y después de haber escuchado a Román, se me hace difícil hacerle un llamado al altar, pero realmente el llamado es a vivir aquí y ahora, vinculados al sueño de Dios, vinculados al propósito de Dios, vinculados al Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene la capacidad de ser ese hilo conductor que toma nuestras vidas y las lleva desde el punto A hasta el punto Z. Resumen, Dios es el único, por medio de Jesucristo, que le da cumplimiento a todas las cosas. La palabra señala que Él sostiene, ¿verdad?, todas las cosas. Y es porque Él le da sentido a todo, y Él todo lo toma en el punto A y lo va a llevar hasta su cumplimiento. Ese cumplimiento comienza en el momento en que tú lo decidas. Y por eso mi invitación en esta mañana a cada uno de los que nos ven a través de las redes, a que tengas ese momento de reflexión, a que tengas ese momento de intimidad, a que tengas ese momento de acercarte a Dios
y explorar si realmente estás viviendo o estás sobreviviendo. Dios entregó su vida por ti para darte acceso, para darte la oportunidad de que tú tomaras buenas decisiones. Decisiones que te coloquen dentro de ese plan y dentro de ese proyecto, que conecten tu existencia terrenal con esa existencia eterna. Y esa es nuestra invitación en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado ahí. Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana. Aplauso para los amigos que están